sobre la oración colectiva. Cuando abrimos la Biblia, encontramos que sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas que Dios le ha entregado al pueblo cristiano es ¿cuál? La oración. Y cuando vemos la Biblia encontramos a personas orando en privado, encontramos a personas orando en público, encontramos a personas orando en grupos pequeños, pero también encontramos oraciones que enmarcan, aglutinan grandes cantidades de personas, a tal punto que encontramos oraciones donde toda una nación se junta a clamar. A esto le llamamos oraciones colectivas. Oraciones grandes donde se junta toda la iglesia, todo el pueblo de Dios con propósitos para clamar al Señor. Y hoy vamos a desarrollar 3 características de este tipo de oraciones grandes que se generan en las Escrituras. La primera característica es que en una oración colectiva hay una dirección clara. Esa es la primera característica que vamos a encontrar. Cuando grandes cantidades de personas se juntan para orar, no era para orar o para que cada uno orase por su propia necesidad, sino se juntaban las multitudes para orar por cosas específicas. Vamos a ver algunos ejemplos. En Segunda de Crónicas, por ejemplo, en el capítulo 20, del verso 1 al 4, hablando de Josafat, el texto bíblico dice así: y pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En este caso específico, en el Antiguo Testamento, vemos que los hijos de Moab, los de Amón y otros amonitas se levantaron para pelear contra el pueblo de Dios. Y Josafat hizo algo inteligente. Él se humilló delante de Dios y le preguntó: ¿qué vamos a hacer ahora? Y la dirección de Dios, ¿cuál fue? Que convocara a todo el pueblo para orar, para clamar, para ayunar. Y cuando los convocó, había un motivo de oración muy claro. Tenían que juntarse para pedir ¿qué cosa? Ayuda, porque había una amenaza inminente de parte del enemigo. Asimismo, cuando vemos otras historias, por ejemplo, la historia de la reina Esther, Hadasa, ¿no? Pasa algo similar. Miren, en Esther capítulo 4, versículo 15, el texto bíblico dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. En el caso de la reina Esther fue algo similar. El rey era Asuero y tenía uno de sus gobernadores, Amán, que lo incitó y lo engañó para que él publicara un edicto a través del cual todo el pueblo de Dios iba a ser destruido y ellos no podían defenderse. Ahora Esther, que por la providencia de Dios llega a ser reina, sabía que no podía presentarse ante el rey sin ser llamada o la podían ejecutar. Entonces manda a Mardoqueo que en todo el pueblo se pare en tiempo de ayuno. La palabra oración no aparece como tal en todo el libro de Esther, pero está implícita la oración para los judíos, acompañada del ayuno. Y todo el pueblo se juntó a orar y ayunar, pero con algo claro y específico. ¿Cuál era?
Señor, dale gracia a Esther para que pueda presentarse delante del rey y para que podamos obtener tu favor y ser librados de nuestros enemigos. Había un objetivo claro para que todo el pueblo de Dios esté orando de forma unánime. Cuando vemos otros acontecimientos, como en el caso de Nehemías, pasa algo similar. Nehemías capítulo 9, del verso 1 al versículo 3, dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Miren, en el caso de Nehemías, las murallas de Jerusalén estaban destruidas. Ahora viene Nehemías para poderlas reconstruir. Y después de que reconstruyen en pocos días las murallas, Nehemías convoca a todo el pueblo ¿para qué? Para que se consagren nuevamente al Señor. Y en esa oración el propósito era que el pueblo pueda confesar sus pecados a Dios, pueda buscar la gracia y la misericordia de Dios para iniciar un nuevo tiempo con el pueblo. Y tal cual fue el objetivo, todo el pueblo se reunió ante la convocatoria. Y dice que estuvieron la cuarta parte del día leyendo la ley, y la otra cuarta parte del día, ¿qué hizo el pueblo? Confesaron sus pecados a Dios y luego lo adoraron. Entonces vemos una vez más que cuando hay una oración colectiva siempre hay un propósito, siempre hay un objetivo para que todos nos reunamos a orar. Finalmente, cuando vemos el libro de los Hechos, no es algo diferente en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 12, versículo 5, por ejemplo, el texto bíblico dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y algunos conocen el contexto. Pedro es arrestado, lo meten en la cárcel, pero la Biblia dice que desde el momento en que Pedro entró, la iglesia se reunió y dice que empezó a orar sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Un grupo grande de personas, pero reunidas orando con un objetivo, con un propósito. Y esa es quizá la primera característica de una oración colectiva: que haya un objetivo, que haya una meta, que haya un propósito. Porque si uno convoca a una oración colectiva y dice, bueno, vamos a orar todos, ¿por qué vamos a orar? No sé, cada uno, a ver, lo que reciba de parte de Dios. No, normalmente la oración colectiva es con un propósito. ¿Por qué? Porque la idea de una oración colectiva es que todos se pongan de acuerdo sobre la misma petición y unánimes clamen a Dios por ello. Como en el caso de Pedro, imagínense, Pedro en necesidad, convocaron la iglesia. Oremos específicamente ¿por quién? Por Pedro. Y todos los que estaban ahí empezaron a orar: Señor, liberta a Pedro, ayúdalo, Dios mío, haz lo que tengas que hacer. Y ustedes conocen la historia. Mientras ellos clamaron, Dios envió un ángel y sacó a Pedro de la misma cárcel. Y lo mismo aconteció en las otras jornadas, por decirlo así, de clamor y de oración que se realizaron. La segunda característica que encontramos en las oraciones colectivas también son que cuando se realizan, todo el pueblo y las autoridades son invitadas a participar. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 3 al 4, en la historia de Josafat, el texto bíblico dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, grandes y pequeños, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, desde el más grande hasta el más pequeño. Normalmente en las oraciones colectivas que encontramos en la Biblia no se reunía solo el pueblo, o no se reunía solamente el liderazgo. Normalmente se reunía
todo el pueblo, incluyendo los líderes, los gobernantes, obviamente los que eran temerosos de Dios, y el pueblo en sí venían juntos para clamar al Señor. Cuando vemos la historia de Esther pasó exactamente lo mismo. Estaban los líderes espirituales, estaba todo el pueblo, estaba la reina Esther, todos en ayuno y en oración. Cuando vemos la historia de Nehemías fue exactamente lo mismo. Todo el pueblo acudió, no solamente los sacerdotes, no solamente los levitas, no solamente los que servían a la casa de Dios, sino todo el pueblo en su conjunto se acercó a clamar al Señor. Cuando vemos, por ejemplo, el libro del profeta Joel, en una de las convocatorias al ayuno y a la oración dice, entren por la puerta y lloren los sacerdotes, ¿no? Y luego empieza a hablar de todos, de todo el pueblo juntos clamando al Señor, comenzando por la cabeza y terminando en la última persona que aglutinaba el pueblo. Cuando vemos el libro de los Hechos vemos lo mismo. Los líderes espirituales, pero también está la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia clamando y orando con un propósito. Y al hacer un vistazo panorámico de estas oraciones, entonces encontramos esta segunda característica, y es que en una oración colectiva se convoca no solamente a los líderes, sino también a quienes, a todo el pueblo. Por eso es importante que cuando la iglesia convoca una jornada de oración, un tiempo de oración, nosotros tengamos entendimiento de lo que es eso a la luz de la Escritura. Una jornada de oración congregacional, una convocatoria de oración a la iglesia, no es una convocatoria solo para que el pastor y los obreros estemos clamando y orando. No, es para que todos nos reunamos como el cuerpo de Cristo. ¿A qué? A clamar, a orar, a buscar el rostro de Dios, a buscar la dirección que Él ya nos ha dado previamente. Amén. Dile al que está a tu lado, cuando hay jornadas de oración, todos somos convocados a ellas. Amén. En la iglesia tenemos oraciones, por ejemplo, a las 6 de la mañana, al mediodía y en la noche, todos los días del año. Hay gente clamando y buscando. Pero 3 veces al año la iglesia se reúne para durante 7 días, 24 horas, toda la iglesia está clamando, orando, ayunando y buscando el rostro de Dios. Y ese tiempo es para que todos podamos participar. Como lo vemos aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, todo el pueblo es convocado y todos se acercan delante de Dios para clamar unánimes según la dirección que el Señor nos vaya a otorgar. Amén. En tercer lugar, vemos que en estas oraciones colectivas siempre concluyen con acción de gracias. Porque Dios siempre obra de formas extraordinarias. En el caso de Josafat, miren lo que dice 2 Crónicas 20 del 28 al 30. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Primero el pueblo es convocado a clamar. Luego el pueblo unánime, todos claman según la dirección de Dios. Y luego vemos el poder de Dios manifestarse y al pueblo ¿qué hacer? Gozarse, darle gracias y honrar a Dios con adoración. Cuando vemos el caso de Esther, no es diferente. Esther convoca ayuno, el pueblo empieza a ayunar, a clamar. La historia de Esther es maravillosa, es un libro pequeño en la Biblia. Cómo Esther luego entra delante del rey, haya gracia delante de sus ojos. Sale un nuevo edicto para que el pueblo pueda defenderse. Y debido a eso, el pueblo de Dios es librado de sus enemigos. Y cuando acaba esto, establecen en el pueblo la fiesta del Purim, conmemorando cómo Dios los había salvado de su ejecución. Una fiesta de gratitud, de adoración, de acción, de gracias. Cuando vemos el libro de Nehemías, después de que ellos se arrepintieron, buscaron el rostro de Dios unánimes, igualmente
Vino una reconsagración para el pueblo, un tiempo de bendición. Cuando vemos, por ejemplo, a Salomón, que él convoca al pueblo, renueva el pacto con Dios, eso acaba en gozo, en fiesta. En el libro de los Hechos, el pueblo se gozaba cuando después vio la respuesta de ver un Pedro liberto de la cárcel, aunque cuando lo vieron, la primera que lo vio pensó que era un fantasma, pero luego se gozaron porque vieron la respuesta de Dios ¿a qué? A su clamor y a su oración. Por eso, otra característica de una oración colectiva es que no solamente nos reunimos para pedir, sino también nos reunimos ¿para qué? Para agradecer. Hace unos meses atrás prediqué sobre la gratitud. No sé si estuvieron presentes, pero la gratitud es muy importante. Vemos a Jesús obrar grandes milagros y vemos, por ejemplo, en el tema de los ciegos, que sanó a 10 y solo regresó, ¿cuántos? 1 a dar gracias. Los demás recibieron el favor de Dios, pero se olvidaron. Y el Señor le preguntó al ciego que volvió, ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10 a los que yo había sanado? Porque la gratitud es indispensable en la vida del creyente. Primero nos reunimos a buscar a Dios, nos reunimos a presentar las peticiones, pero también debemos reunirnos ¿a qué? A agradecer y a honrar a Dios por sus favores y por sus operaciones. Amén. Demos un aplauso a Dios por ello. Ahora bien, yo creo que una iglesia debiera separar por lo menos una vez al año un tiempo para buscar con toda la iglesia el rostro de Dios. Aquí en la iglesia, en Alcanzando las Naciones, lo hacemos 3 veces al año. A principio de año, a mitad de año y a finalizar el año, sacamos una jornada de 24/7, así le llamamos. Han debido ver el anuncio seguro ahora, ¿no? Esa jornada de 24/7 significa que durante los siguientes 7 días toda la iglesia se reúne para orar, ayunar incansablemente según los propósitos que Dios nos haya puesto. Son reuniones de oración preciosas. Están empezando hoy al mediodía y va a concluir el próximo domingo también al mediodía. Pastor, ¿y se puede venir en la noche a cualquier hora? Sí, se puede venir. Todas las noches hay vigilias, todas las noches hay grupos de hermanos que están aquí orando, clamando y buscando el rostro del Señor. Y hemos visto que este tipo de jornadas ha traído mucha bendición a la iglesia. Bendición a nivel personal, a las personas que asisten, bendición a nivel grupal en la iglesia, a nivel familiar. Es algo extraordinario. Por eso queremos desafiarles e invitarles a que ustedes sean parte de la jornada de oración. Se hace solamente 3 veces al año. No es algo seguido. Y vale la pena durante este tiempo separarse unas horas para venir y unirse al pueblo de Dios a clamar según la dirección que Dios nos haya otorgado. Este año vamos a estar orando por 6 o 7 objetivos importantes. Empezaremos hoy clamando, pidiendo a Dios su gracia, lógicamente presentando los pecados personales, los pecados de nuestra familia, de la iglesia, de la nación delante de Dios y buscando su gracia. Eso se llama oración de arrepentimiento. Hoy comenzaremos todo el día, después del mediodía hasta el día siguiente, si no me equivoco, 6 de la mañana, orando específicamente por esto, buscando el rostro de Dios, confesando los pecados, pidiendo su gracia. Luego tendremos un tiempo el día lunes de oración por consagración. Oraremos para buscar la santidad, para consagrar nuestras vidas, familias, iglesia, ministerio, todo delante de Dios. Consagrar tiene que ver con apartar, separar, entregar algo a Dios. Luego también estaremos orando otro día por sanidad en el corazón de las personas, a nivel interno, a nivel físico, en todas las áreas, pidiéndole a Dios que logre sanidad en nuestras vidas, familias, en la iglesia, en todo, en la nación, pidiendo que Dios obre sanidad. Otro día estaremos orando específicamente por los líderes, los pastores, los que están sirviendo en la iglesia, levantando cobertura por ellos, pidiéndole a Dios, como dice la Escritura, que Dios los respalde para que el Evangelio siga extendiéndose.
Otro día estaremos orando por nuestra nación específicamente y poniéndola delante de Dios y entregándosela a las manos de nuestro Señor Jesucristo. Otro día estaremos orando por la unidad de la iglesia, de las familias, de todo. Y finalmente estaremos orando al final el próximo domingo con un tiempo de acción de gracias. Cada 2 horas hay líderes de la iglesia que están encargados de orar. Personas del ministerio de oración que han separado tiempos para estar dirigiendo los tiempos de oración. Pero queremos invitarles a que ustedes también puedan participar. Amén. Dile al que está a tu lado, esta semana es jornada de oración en Alcanzando las Naciones. Amén. Gloria a Dios. Así que queremos invitarles a participar. No sé si Danielita no han llegado. Entonces Danicita va a imprimir una hoja, tal vez en blanco atrás con los horarios, para que las personas que deseen al salir puedan anotarse en qué horario quieren venir a participar, a comprometerse para orar y estar clamando aquí en la congregación, unirse a esos grupos que van a estar orando durante estos 7 días y buscar el rostro de Dios. Y miren, yo los animo a que puedan separar esos tiempos. Primero para orar por las cosas específicas que Dios tiene, pero también para ustedes separar un tiempo de consagración para Dios. Eso es muy importante. Es muy bueno a veces separarse de sus actividades un momento para dedicarse únicamente a buscar ¿a quién? A Dios, su rostro, su presencia. A veces en la casa estamos con muchas actividades, uno quiere orar y le llega el sonajero, le llama por ahí el marido, ¿no? Pero venga aquí a la casa estos días, venga aquí a la iglesia para que pueda dedicarse a la oración. Y si puede estar más de un horario y puede estar más tiempo, venga, va a ser una alegría que pueda compartir este tiempo de jornada de oración, que va a ser un tiempo extraordinario. Finalmente, quiero invitar al Ministerio de Alabanza que pase y quiero acabar leyendo Mateo capítulo 18, versículos 19. El texto bíblico dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esperamos durante esta jornada de oración ser más de 2 que estemos clamando unánimes por los propósitos de Dios. Que Dios traiga su gracia para limpiar al pueblo de pecado, que Dios traiga unidad, que Dios traiga restauración, que Dios traiga sanidad, que Dios traiga bendición y también traiga un crecimiento extraordinario a esta casa que es Alcanzando las Naciones. Amén. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies. Hoy hemos visto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos oraciones colectivas, oraciones que son convocadas a todo el pueblo. Y 3 características de estas oraciones son: número 1, que hay cosas específicas por las cuales se va a orar. Número 2, que a estas oraciones son invitadas no solamente los grupos o ciertos grupos, sino todo el pueblo, líderes y el pueblo, todos se reúnen como hijos de Dios para clamar. Y en tercer lugar hemos visto que estas oraciones acaban con acción de gracias, porque siempre el favor de Dios se ve manifestado. Por eso estamos haciendo exactamente lo mismo aquí en la iglesia. Convocamos con la iglesia 3 veces al año a orar con propósitos específicos. Todos, pastores, obreros, líderes, miembros, visitas, todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, que vengan a clamar delante de Dios, para luego el día domingo aquí gozarnos y decirle: gracias Señor, porque sabemos que has sacado el anatema de nuestra iglesia, de nuestras familias, de la nación. Sabemos, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados. Sabemos que tú has obrado unidad. Sabemos que has hecho restauración. Sabemos que has sanado no solamente enfermedades, sino también el corazón herido de las personas que han sido dañadas. Sabemos, Señor, que tú estás trayendo un crecimiento, Dios mío. Sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y eso es un tiempo de acción de gracias maravilloso. Así que vamos a orar
y entregarle a Dios esa jornada que va a iniciar el día de hoy también. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.